La voz de los protagonistas. En Contextos. Le damos la bienvenida en el estudio a Ana Sofía Porras. Ella es presidenta de Participación Ciudadana 29. Ana Sofía, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Y a Moisés Picasso Salazar, integrante de este mismo organismo PC 29. Moisés, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Con ellos vamos a hablar de este tema de los cuestionamientos a las modificaciones aprobadas por el Congreso de Coahuila al presupuesto de egresos 2019 del gobierno estatal. PC 29 realizó una serie de análisis y proyecciones que es digno de compartir con el auditorio, sobre todo después de realizar cuentas en lo que tiene que ver con pagos a deuda, tanto lo que respecta a intereses, pero también a capital, lo que tiene que ver con gasto de publicidad y lo que tiene que ver con infraestructura. Si quisieran explicarle al auditorio, por favor. Bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento a principios o mediados de diciembre diciendo, cuando analizamos el presupuesto que estaba por aprobarse, sí, donde decía que un pago a capital iba a ser, para amortización de la deuda, iba a ser de 50 millones para una deuda de 40,000 millones. Entonces, hasta nos dio risa, o sea, dijimos, ¿cómo es posible? O sea, eso es nada, es como, les decíamos, pagar una tarjeta de 40,000 pesos, dando unos pagos de 50 pesos al año y que quedaban en 4 pesos mensuales. Les avisamos al Congreso, les avisamos a Blas Flores, le dijimos, queremos ver la tabla de amortización real, porque esto no puede ser. Entonces, ya aprobaron, dijeron que no estaba aprobado, que todavía lo iban a revisar, etcétera. Ya lo aprobaron y resulta que le subieron a 75 millones, que es casi lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que vayan a pagar 75 millones, que para ponerlo en números así claros para la gente, son una deuda de 40,000 pesos en la tarjeta y vas a pagar 75 pesos al año, dividido entre 12 meses queda como a 6 pesos mensuales. O sea que incluso viendo lo que es el modelo de las tarjetas de crédito, ni siquiera se está pagando ni el mínimo, ¿verdad? No, claro que no. Pero eso sí, van 3,500 millones a puros intereses en un año. Eso es más de lo que recibe el presupuesto del municipio. O sea, ¿cómo es posible que hayan aprobado esto cuando nosotros les avisamos que esto estaba mal? Claro, nos dicen, es que hay una tabla de amortización que no es así. Esto da que se va a pagar la deuda que tenemos ahorita de 39,997 millones, o sea, 40,000 millones. Para septiembre del 2018 será la cantidad. En 528 años. Claro, nos dicen, es que no es así, se va a pagar en 30 años. O sea, sabemos que tiene una tabla de amortización, pero tampoco nos la enseñaron. Les dijimos, a ver, Blas Flores, le pedimos una cita, por favor, varias asociaciones civiles, enséñanos cómo están los métodos de pago, o porque pues no entendemos, o sea, con paguitos de 75 millones a capital, o sea, vamos a tardar 528 años en pagar la deuda. 528. Eso sin tomar en cuenta deudas posteriores, y 3,500 millones anuales al año de intereses. Eso sin tomar en cuenta nuevas deudas y nuevos intereses, que por supuesto de aquí a 5 años más se van a tomar. Claro, ahora, Fundar realizó una serie de estudios de las deudas de los estados donde comprobó que hay entidades federativas donde se está pagando más a capital, sí, que a intereses, precisamente con el fin de que se vaya reduciendo la cantidad de los intereses que se pagan. ¿Por qué aquí no se puede hacer eso? Pues porque los arreglos que hicieron el Congreso del Estado por autorización del gobernador fue en ese sentido. Por ejemplo, Nuevo León es un caso típico cómo están abonando más a capital que a intereses. De manera que Nuevo León tiene una deuda muy grande, pero va a salir rápidamente de ella, ¿no? Y así varios estados están en las mismas condiciones. Y en Coahuila no, hicieron exactamente todo bajo la mesa, todos los arreglos, y los bancos felices, porque pues ellos dicen, bueno, porque además les favorece. Les favorece. O sea, es prolongar de esta manera el pago. 30 años. O sea, es como las empresas, para que nos podamos dar una idea, ¿no? Sí. De abonos chiquitos. Exactamente. Abonos son chiquitos mil- que nunca pagos chiquitos, terminan de exactamente. nunca Esos terminan. pagos chiquitos de plazos grandotes. Más lo que se acumule. Sí. Exacto. Entonces aquí lo que va a pasar, el peligro es que una nueva renegociación y se va a ir a la deuda, como nos dijeron algunos economistas, se va a ir a 50 años y más de 100,000 millones de pesos. Pero entonces, ¿en dónde está el beneficio que tanto se anunció el año pasado con la reestructuración de la deuda? El mismo Blas Flores estuvo aquí en Contextos vía telefónica, donde hablaba de un ahorro importante que se tendría para las finanzas. Incluso dijo, vamos a tener un mayor
una mayor maniobra financiera, vamos a tener la posibilidad de que el dinero que ahorremos lo vamos a invertir en infraestructura y en gastos prioritarios para el Estado. Entonces, ¿dónde quedaron esos beneficios? No hubo tales beneficios, porque él hablaba de 500 millones de pesos, pero si simplemente se van a pagar casi 3.500 de puros intereses, ¿dónde está el ahorro? Claro. Y ahorita llegamos a la parte de infraestructura que nos platica Sofi, ¿no? Y nos dicen muy puntuales lo siguiente: en Coahuila no se abona más a la deuda porque el gasto operativo se lo come. Nómina, servicios personales y materiales, suministros. Estos rubros son los únicos, más la deuda, los que presentan aumento. Obra pública, por cierto, está a la baja. Sí. Nada más que quiero anunciar que en publicidad presupuestaron casi 500 millones de pesos. Y a capital, 75. ¿Cómo es posible que se gaste en publicidad 500 millones presupuestados y el año pasado, en el 18, se pasaron? Se fueron a 622 millones para septiembre del 2018 y a capital se presupuestan 75 millones. O sea, eso es igual que gastar el dinero en hacerte una cirugía plástica en lugar de pagar las colegiaturas de tus hijos. Pero entonces, y esto es el presupuesto para 2019. Ya aprobado. Sí, falta ver lo que realmente se ejerza, porque lo que hemos visto en los últimos años es que lo que se presupuesta originalmente no es lo que se termina gastando. Sí. En el 18 empezaron con un presupuesto de 228 mil millones, 228 mil para capital. Sí, y terminaron pagando 900 y cacho. Ok, aquí nosotros pedíamos que por lo menos empezaran con lo mismo del año pasado, con 900 millones, que fue lo que se pagó. Ahora empezaron con mucho menos, con 75. O sea, ¿cuánto vamos a pagar entonces? O sea, 100. El 10%. Sí, o sea, pedíamos, si el año pasado se pagó 900 millones, bueno, lo mínimo que se puede hacer es empezar con los 900 millones del año pasado, que también es poco, son 40,000 millones, son 40,000 pesos y vas a pagar 900 al año, haz de cuenta. Entonces decíamos, bueno, empiecen igual. No, empezaron con 75. O sea, está muchísimo peor, ni el mínimo de las tarjetas. ¿Cómo es posible? Esto va a durar y el que diga que no le afecta la deuda está en un error, porque el hecho de que 3.500 millones se vaya a intereses durante tanto tiempo, porque a lo mejor son intereses, yo estoy pensando aquí como si fueran intereses fijos, ¿no? Pero si fueran intereses variables y por supuesto con una tabla de amortización, sí, con una tabla de amortización, por supuesto que sabemos que tienen variaciones que van bajando, etcétera. Pues sí, pero de todos modos, o sea, esto nos lleva a una cantidad enorme de años para pagar. Y eso, el estar pagando tanto dinero de interés, hace que no haya dinero fresco para servicios como pavimento, como agua, como servicios de otros tipos. ¿Por qué? Porque el dinero se está yendo a la deuda. Incrementan los impuestos. ¿Por qué? Porque no alcanza. Se baja la infraestructura. ¿Por qué no? Porque no alcanza. Y todo lo demás todo Coahuila empieza a sufrir los Pues sí, gastos porque de la hay deuda. rubros en los que se demerita mucho la calidad del servicio. Acá nos dicen, aparte de hablar de números, hay que hablar del daño colateral, Exacto. que vale más Así es. que el dinero, como es el tema de la salud, escuelas, agua, Totalmente. y muchos etcétera. No hay dinero, porque se va a los bancos. Ahora, una de las exigencias que hizo la fracción del PAN en el Congreso de Coahuila fue reducir el gasto de publicidad con relación al año anterior. Y bueno, pues de acuerdo con el presupuesto sí hubo una reducción, pero apenas del 4.6%. Sí, el año Quedó casi pasado igual. se erogaron se presupuestaron 518 millones y para este año 494 millones. Está casi pero de igual. cualquier forma, exactamente, Está casi queda igual. casi igual. Ahora, en infraestructura, ¿cuál es la situación? Bueno, en infraestructura aquí tenemos un problema porque se autorizaron 4.625 millones este año. No, en el 18. En el 18, perdón. Sí. Y para ese año se bajó a 2.776 millones. Es que no va a haber hospitales, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay servicio médico, no hay nada, ¿no? Le bajaron 42.6% menos, casi la mitad. casi la mitad. Ahora, otra cosa, a ver cuánto se ejerce. Por ejemplo, el año pasado se programaron 4.625 y se ejercieron 1.858. A septiembre de 2018. En septiembre de 2018 fue el 40%. Entonces, ¿dónde quedó? Ni siquiera lo presupuestado se cumplió. Hubo subejercicio en ese Entonces, sentido, ¿no? esto nos habla de que hay rubros
que no son prioritarios para la ciudadanía, como Definitivamente. el Publicidad. hecho de los gastos de publicidad, Totalmente. que tienen sobreejercicio. Sobre Exacto. ejercicio. Y hay rubros que sí son importantes para la ciudadanía, subejercicio. que tienen subejercicios. Exactamente. Ahí está la cuestión de infraestructura, ¿verdad? No hay carreteras, no hay hospitales, no hay pavimento, no hay agua, no hay nada. ¿Qué es lo que No hay requiere la servicios. población de servicios públicos? Y aumentan, aparte, Sí. porque pues hay que sacar dinero, entonces aumentan todos los servicios, aumentan los Nos impuestos. endosan a aumentan- nosotros todo. Mira, simplemente exacto. el alumbrado público. Fueron 3,000 millones de pesos. En Torreón es la única parte que se está cobrando el alumbrado público al 50% del consumo. La gente que menos consume es la que más está pagando. Si yo gasto 200 pesos de energía eléctrica, estoy pagando 50, 100 pesos de puro derecho de alumbrado público. En Gómez Palacio yo gasto 100 de energía eléctrica, pago 5 pesos de derecho al alumbrado público. En Saltillo, gasto lo que gaste, no pago nada de alumbrado público. No pago pavimento, no pago alumbrado, no pago nada de eso. ¿Por qué en Torreón estamos batallando con eso? Porque el Estado no está apoyando a los municipios. Lo que llega de la Federación ni siquiera lo entrega. En Durango tengo entendido una entrevista que le hicieron ustedes al gobernador, dijo que se tardan 5 días en entregar el dinero. Llegan los fondos federales y a los 5 días los entregan a los municipios. Aquí pasan años y no se los entregan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, esto ya es un hecho consumado, ya está aprobado. Y nos preguntaban ayer, ¿qué van a hacer ustedes? Pues darle seguimiento, cómo se está ejerciendo el presupuesto, cómo se va a ejercer, cómo se va a gastar, y mes por mes irles diciendo a ver qué están haciendo con ese dinero que no es de ustedes. El dinero es de la ciudadanía, todos pagamos impuestos, todos. No solamente el empresario, el empleado, el que se compra un refresco, el que se compra unos jeans, está pagando impuestos. El que se compra No una hay cocha una- simplemente. ¿No hay una posibilidad, digamos, de amparo o algún recurso legal en el que, mostrando estos documentos, tanto los que el estudio de participación ciudadana 29, como el que realiza el Observatorio de la Laguna y como el que realizan organismos de la sociedad civil interesados en el manejo de las finanzas públicas, alguna instancia a la que recurrir para que se pudiera revertir ello? Tenemos un problema, desgraciadamente. Mira, aquí se hicieron una serie de modificaciones a la propia Constitución del Estado de Coahuila para estar protegidos con todos estos que están naciendo. Entonces, es muy difícil. Sería meter una controversia constitucional, un amparo de ese tipo, pero es tardado porque esto está de acuerdo con lo que la ley aprobaron los mismos diputados. Entonces, es muy difícil. Es cierto, por eso decían, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, es un hecho consumado, es un palo dado, ni Dios lo quita. Lo que podemos hacer nosotros es darle seguimiento muy puntual a cómo se está ejerciendo este presupuesto que no satisface ninguna necesidad prioritaria del Estado de Coahuila, ¿no? Sí, porque aunado a este estudio que hace PC29, también resulta preocupante el análisis que hace el Observatorio de la Laguna, porque, por ejemplo, hay incrementos sustanciales en el caso de servicios personales, que en 2018 se presupuestaron 16,762 millones y, contrario a lo que pudiera ser una diferencia menor, se incrementó a 17,800 millones. Lo mismo en el aspecto de los subsidios, ahí sí, que incluso fue otro de los puntos que reclamó la oposición en el Congreso, de que, bueno, ¿a dónde van a parar tantos subsidios? Y se pidió que hubiera una reducción, y lejos de reducir los subsidios se incrementaron en casi 80%, ¿sí? Y no se diga en las asesorías, que también era otro de los rubros que pidieron que se redujera, porque hay una fuga importante de recursos a través de las asesorías, que no se sabe a dónde van a destinarse, y tuvieron un incremento de 343% del año pasado a este año, al aumentar de 37 millones a 164 millones. Sí, no. Entonces, ¿de qué ha servido que el Congreso de Coahuila ya no tenga mayoría priista y que la oposición sumada tenga una mayoría? Bueno, hay que les platique la oposición sumada, decir, exactamente. Acuérdate que dijo Marcelo Torres que ya no era tal, ¿eh? No, ahora sí, ya no hay mayoría. Ya no hay mayoría. Exacto, es que no hay mayoría. Hay 3, como ya les hemos dicho, 3 diputados que están totalmente... Sí, en teoría sí, son o sea, sigue los siendo mayoría, mayoría, pero en la práctica, pues en lo que fue
iniciativas financieras, quiero aclarar eso. Todas las otras iniciativas sí las dejamos pasar, como es los apoyos a niños con cáncer, apoyos a personas mayores, etcétera. Todo lo de social sí lo pasaban. Todo lo financiero de comparecencias, de dónde está el dinero, esas las bloqueaban. O sea, quiero que aclarar ese punto. Sí. O sea, porque ellos pueden decir, no, sí pasaban, no, sí pasaban, pero solo las sociales. Todo lo financiero lo detenían. Ajá, te quiero preguntarles una cosa. Sí. ¿Han revisado lo que el presupuesto ha venido diciendo desde hace años en materia de inversión pública? Porque cada año es lo mismo. Dicen que van a gastar una determinada cantidad de dinero y al final en el reporte del final de año nos damos cuenta que no. Aproximadamente un 65% de lo que estimaban iban a gastar en inversión pública es lo que hacen, y el restante 35% pues se queda en la nada y no hay absolutamente nadie que reclame, de por qué ya sabe que es un presupuesto. Sí, o sea, es un presupuesto. Claro. Sí. Y que no necesariamente es al pie de la letra, pero hay una diferencia muy importante. Claro, ahí hay un problema también muy grave. Por ejemplo, tienes razón, Marcela. Simplemente si en infraestructura se van a hacer, yo siempre les pongo el ejemplo de la carretera Monclova, San Pedro Monclova, nunca la han terminado. Bueno, el asunto es este. El Congreso del Estado está tres funciones fundamentales: legislar, representarnos a nosotros y fiscalizar al Ejecutivo. Y tiene todo el derecho de llamar a cuentas, como tú decías, Marcela, ¿por qué no ejerciste ese dinero? ¿O dónde te gastaste ese dinero? Pero resulta que hay una ley que hicieron aquí en Coahuila, donde dice que si el gobernador no lo permite, ningún funcionario puede comparecer al Congreso del Estado. O sea, el Congreso del Estado está anulado en ese sentido, ¿no? O sea, tiene que haber autorización del gobernador para que puedan presentarse a comparecer. Sí, por ejemplo, cuando fue el secretario de Finanzas, no explicó qué pasó con la deuda, no explicó con nada. Y en el momento que iba a decirlo, le apagaron el sonido y dijo, me tengo que retirar porque tengo asuntos más urgentes que atender. Espérame, tienes que atender esto. Somos un poder legislativo autónomo. Pues no hay tal autonomía. Ajá. Y con esas leyes menos. Entonces, sí, por eso decía yo, tenemos que darle seguimiento puntual a lo que están haciendo, porque efectivamente hay transferencias que hacen lo que quieren. Simplemente, la política nacional es austeridad y quitar todas esas cuestiones que tú decías, Juan. ¿Dónde están esos asesores? ¿Cómo están gastando en ese dinero? ¿Cómo está yendo en cuestiones de contratación por honorarios? Y en Coahuila, en lugar de quitarlos, los está aumentando cada vez. Bueno, es que si la inversión representara un beneficio para Coahuila, yo creo que nadie nos opondría. Claro, si tuvieran los servicios de primera. Sí. Nadie pavimento de primera. Y pagaremos los impuestos perfectamente. O sea, necesitan también desglosar y explicar de qué va cada uno de los servicios y en qué nos beneficia a los coahuilenses. Y en tanto que nosotros nos hacemos garras, y digo nosotros porque creo que todos estamos atentos a lo que sucede con la megadeuda, pues resulta que Javier Villarreal, el ex tesorero de Coahuila, uno de los principales implicados en esto de la megadeuda, pues tiene otro aplazamiento de su audiencia y van 7. Va a ser hasta septiembre ahora. No hay manera, estaba programada para el 8 de enero. 8 de enero, ¿verdad? Apareció para el 10 de enero después, según el calendario de jueces de Texas, y finalmente el fin de semana desapareció de la agenda. O sea, ahora mismo no hay una fecha programada. No, y déjame te digo, Marcela, Samuel Rodríguez, que acaba de estar en un puesto, lo acaban de subir a un puesto, es el conspirador número 4 según un artículo de Reforma de la investigación de Estados Unidos, porque el primero es Humberto Moreira, y si quieren pueden buscarlo en internet, está en Reforma, en el norte, es primero Humberto Moreira, segundo Javier Villarreal, tercero el que agarraron en Las Vegas, ¿cómo se llama? Bueno, ese, y el cuarto es Samuel Rodríguez. Era presidente del Congreso del Estado. Era presidente del Congreso y ahorita ya tiene otro puesto y es el cuarto conspirador según la investigación de Estados Unidos. Búsquenlo en internet, está en internet. En la Universidad de Texas también está toda esa información, ¿eh? De ahí le sacó precisamente... Reforma. Sí, Reforma. Ahora, entonces lo que sigue es pues darle seguimiento. Pero aún cuando se cumpliera, se le va a dar seguimiento a algo que ya de origen es irregular. Irregular totalmente. Por eso vamos a darle seguimiento puntual, mes por mes, cómo se está ejerciendo el presupuesto. Porque no hay otra. Estamos consultando también si hay una ley que apoyen ese tipo de medidas. No nos han podido responder. ¿Con base en qué hicieron esto? ¿Con base en qué esa transferencia? ¿Con base en qué esta autorización? Y no nos han podido decir. Bueno, vamos a seguir investigando, porque si hay una ley, pues, no sé, meter una controversia constitucional, un amparo, algo, ¿no?
porque no puede continuar esa situación así. ¿El ciudadano puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, sí. Sí. No, y digo, debe haberlo, ¿no? Porque... ¿Con base en vamos, qué sacaron eso? Se dice en la Constitución del Estado de Coahuila, Sí. pero no hay ninguna ley superior a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y a las leyes federales. Exactamente. Entonces ya sería cuestión de buscar, digo, porque pues esto así a simple vista como ustedes lo presentan y con los números que presentan, pues estamos hablando de graves irregularidades sí. que deben ser subsanadas y debe haber algún recurso legal para Exacto, poder interponerlo, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, bueno, pues estaremos al pendiente. Ana Sofía Porras, presidenta de Participación Ciudadana 29, y Moisés Picasso, integrante de este mismo organismo, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en No, Contextos. gracias por invitarme. Gracias.